Jóvenes y señoritas de tercero de secundaria, bienvenidos a la clase de comunicación del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad vamos a hablar de la literatura española de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. ¿Está bien? Ese es el tema que vamos a desarrollar ahora. Y en primer lugar vamos a hacer una reflexión. ¿Qué cambios se han producido en España en los últimos años? Vamos a mencionar algunos de esos cambios que se ha producido. En primer lugar, tenemos aquí esta imagen que pertenecen a los 3 músicos de Pablo Picasso en España, ¿cierto? Tenemos ahí entonces esta imagen. Otro acontecimiento que podemos mencionar es la proclamación de Felipe III, el rey de España, el 19 de junio de 2014. Y también aquí tenemos ya la imagen del atentado en Madrid, también en el año 2014. Este atentado fue por un grupo de islamistas. Y también podríamos mencionar a Pedro Sánchez, ¿no?, que fue investigado como nuevo presidente del gobierno de España el 1 de junio del año 2018. Esos son algunos acontecimientos que nosotros podemos mencionar. ¿Está bien? Ahora, en cuanto al contexto histórico-cultural, podemos mencionar que se dio fin a la Guerra Civil Española en el año 1939 y también se habla de la dictadura del general Francisco Franco, la crisis política, económica y cultural en España producto de la Guerra Civil y el exilio de muchos intelectuales a causa de la censura. También la intransigencia y aislamiento internacional de los intelectuales de España y la muerte de Francisco Franco en el año 1975 y asunción al poder de Juan Carlos I. También podemos ver el restablecimiento de la monarquía parlamentaria en las nuevas elecciones y la reincorporación de España a la política internacional, además del desarrollo económico, social y cultural de España. Incluso se menciona como uno de los acontecimientos históricos el atentado de Madrid que mencionamos hace un momento, el 11 de marzo del año de 2014. Esto es en cuanto a los acontecimientos. Ahora, vamos a hablar que en la literatura actual podemos hablar de lírica, podemos hablar de narrativa y también podemos hablar de teatro. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la lírica contemporánea española. Corresponde a la segunda mitad del siglo. Estamos hablando entonces, en este caso vamos a ver la lírica del 40, la lírica del 50, la lírica del 60 y también la lírica actual. ¿Está bien? En la lírica del 40 hablamos de una poesía arraigada. Se le conoce como la poesía arraigada. ¿Está bien? Y en cuanto a sus características, podemos ver que el dominio de la técnica encaminada a volver al mundo clásico y al mundo occidental y tradicional. También que la poesía tiene mayor contenido humano, mayor contenido social, producto de las secuelas de la Guerra Civil Española. ¿Está bien? O el fin de la Guerra Civil Española. Ahora, ¿quiénes son los representantes de la poesía arraigada? Tenemos a Dámaso Alonso, que es el creador o el fundador, el padre de la poesía arraigada, y tenemos a Luis Rosales. Los temas que se trataron en la poesía arraigada fueron la angustia histórica causada por la guerra y la angustia existencial, que es la ausencia de Dios, la soledad y la muerte del prójimo. También tenemos el amor, la muerte y la tierra. ¿Está bien? Ahora, la poesía que nosotros podemos ver, o por qué lleva el título de arraigada, se da producto de la guerra
o el fin de la guerra. Ya por eso se llama, porque se valoriza más la existencia del ser humano. Ahora, la siguiente tenemos la poesía del 50, que es conocida como poesía social. La poesía del 50 es una poesía comprometida con los problemas del mundo, no solamente del país, ¿no? Sino del mundo. Ahora, y el lenguaje que se utiliza es un lenguaje coloquial, es un lenguaje familiar, es un lenguaje claro, es un lenguaje sencillo. Y los temas que se abordan en la poesía social son la justicia, la injusticia, la alienación, el trabajo, la libertad y también un mundo mejor. Los representantes de la poesía social son José Hierro, Gabriel Zelaya y Blas Otero. Ahora, tenemos a la poesía del 60 que se le conoce como la poesía experimental o la poesía de experiencia personal. Y las características, en primer lugar, tenemos el rechazo a la visión de la literatura como instrumento y se busca una mejor elaboración del lenguaje poético, a diferencia de la poesía social, que el lenguaje es coloquial, que el lenguaje es familiar, el lenguaje es fácil, sencillo. En la poesía experimental se busca un lenguaje más elaborado, un lenguaje que tenga más recursos o figuras literarias. Los temas que se abordan en la poesía experimental es la reflexión sobre el paso del tiempo y también la reflexión sobre el amor, sobre la amistad, sobre el erotismo. ¿Quiénes son los representantes de la poesía experimental? Tenemos a Ángel González y a José Agustín de Goytisol. Por último, tenemos a la poesía actual. En la poesía actual, entre sus características, tenemos que predomina la intención realista y también predomina la rehumanización, el temporalismo, la intensificación de lo meditativo. Y la temática es libre, no hay un tema específico. Aquí ya no se tiene muy tanto la guerra civil española o las secuelas de la guerra, ya no, sino el tema es bastante libre y no es difícil de clasificar. Luego de la lírica, de la literatura española, tenemos la narrativa de la posguerra. Y aquí podemos notar dos tiempos claves, la narrativa de los 50 y la narrativa de los años 60. En la narrativa de los 50 se manifiesta un realismo social. En un primer momento, la narrativa del 50 refleja estrictamente las consecuencias de la guerra, ¿ya? Un ejemplo de ello es la obra La Colmena, de Camilo José de Cela, y también La Noria, de Luis de Romero. Esas son las dos obras que reflejan las consecuencias de la guerra, que es la temática de la narrativa del 50. Luego tenemos la narrativa de los 60. En la narrativa del 60 se pone como fin el tema de la guerra y se expresan nuevos temas como la problemática social, la problemática política, económica. También se hace experimentos narrativos. Un ejemplo de ellos tenemos en las obras de Goytisolo, de Juan Benet y de Juan Marcet. Y chicos, y a partir de los años 70 hasta hoy, que se considera la narrativa actual, se aprecia una masiva proliferación o creación de novelas y también de relatos que no se clasifican porque los temas son variados y el estilo de los autores o escritores también. ¿Ya? Ahora, dentro de los tipos de novelas que nacen, porque hay mucha, la creación es libre de las novelas, tenemos a las novelas negras o policíacas, tenemos a las novelas históricas, a las culturalistas, a las intimistas y a la novela experimental.
La poesía negra o policial se puede ver mucha información oculta que con el transcurrir del relato y de la historia se va revelando, ¿no? A los protagonistas. En este caso es bastante sustancial la presencia del protagónico y el antagónico. Las obras más conocidas de este tipo policial son las de Arturo Pérez Reverte y de Juan Madrid. En cuanto a la novela histórica, la temática que aborda es la restauración democrática y la restauración política de España, que supone la rehabilitación de este género, que además se enriquece con temáticas diversas. Sobresalen en este tipo de novelas Juan Eslava Galván y Arturo Pérez Reverte. Y la siguiente tipo de novelas es las novelas culturalistas. En las novelas culturalistas más se centran en la representación de los ambientes pasados. Ahora, esos ambientes pasados son atemporales, no se ubican en un tiempo cronológicamente. Ahora, se crea una hipótesis estéticas. Es por ello que se tienen en cuenta algunos mitos y algunas leyendas. También se medita bastante acerca de la creación literaria. Los representantes de este tipo de novela o esta tendencia es Javier Marías y Álvaro del Amo. También tenemos la novela intimista. En la novela intimista sucede algo. Los autores se profundizan en comprender la personalidad de cada uno de los protagonistas de sus obras. Podemos ver qué tipos de protagonistas son: desesperados, frustrados, desesperanzados, olvidados, entre otros. Ahora, estos personajes son victimizados y buscan reflexiones irónicas y sarcásticas acerca de su acontecer. En este tipo de obras sobresalen Juan José Milas e Ignacio Martínez de Pinzón. Y por último tenemos la novela experimental. En la novela experimental, los autores expresan un lenguaje y una representación formal. Utilizan un lenguaje bastante elaborado, ¿ya? Con palabras técnicas de acuerdo al personaje que eligen. En este tipo de novela destacan Jorge Márquez, Juan Benet y Miguel Espinosa. Les dije que en la literatura actual se ve claramente marcado lo que es también el teatro contemporáneo. Y vamos a hablar acerca de ellos. Ahora, el teatro, al igual que la poesía, vamos a hablar del teatro de los años 40, de los años 50, 60 y del 70 lo hablamos hasta hoy. En cuanto al teatro de los años 40, los temas son burgueses y sus objetivos eran silenciar la situación de la época española, la crisis que vivía económica, política y democrática España. En los años 50 es un teatro de denuncia, un teatro de protesta. También se le conoce como teatro realista al teatro de los años 50. En cuanto al teatro de los años 60, el teatro experimental rompe con lo cotidiano y está más orientado a lo instintivo. Se relaciona bastante con lo que es la poesía experimental, que también es en la década de los 60, ¿no? Y lo que buscaba la poesía, por ejemplo, era la búsqueda de una mejor elaboración del lenguaje poético, ¿cierto? El teatro, entonces, experimenta y rompe con lo cotidiano, ¿ves? Y está orientado, repetimos, a mostrar lo más íntimo de sus personajes. En cuanto al teatro del 70 hasta hoy, también es conocido como el teatro del absurdo, ¿ya? Se empieza a relacionar con el vanguardismo en cuanto a las técnicas y abandona definitivamente el realismo y se aproxima a lo absurdo. Busca un espectáculo, un teatro independiente y disminuye la presencia del autor tradicional. También el teatro actual abarca el teatro de la calle, se aleja de los escenarios ya cerrados y busca el teatro de la calle. Ahora, ¿qué características presenta
el teatro contemporáneo, o también conocido como el teatro actual. Durante los años 70 se sigue cultivando un teatro humorístico, se sigue cultivando la comedia burgués y también el teatro del testimonio y el de la protesta. Entre las características destacan la independencia económica, el rechazo a la comercialización y la discriminación entre el teatro del espectáculo y el teatro del lenguaje o teatro popular. Ahora, este tipo de teatro se representa generalmente en colegios, en institutos o universidades. Ahora, a partir de los años 60 se da a conocer una serie de obras y autores, entre los que destacan, ¿ya? Lauro Olmo con su obra La Camisa, a Carlos Núñez con El Tintero, a José Martín con Los Salvajes en el Puente de San Gil, y estos temas son la explotación del trabajador y la emigración de los obreros. ¿Está bien? Chicos, vamos a analizar algunas obras, por ejemplo, de los autores Camilo José Cela, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer en el libro de actividades. Por ejemplo, en una de las obras de Camilo José Cela, que vamos a analizar ahora, La familia de Pascual Duarte, en estos hechos están narrados en primera persona. El narrador es protagonista, en este caso es Pascual Duarte. Relata desde la cárcel todos los problemas, las tristezas que sufrió durante su vida y todavía sufre en prisión. ¿Está bien? Esa es la obra que nosotros vamos a analizar ahora. Ahora, recordemos que Camilo José Cela, ¿ya?, refleja en sus obras una excesiva atracción por la violencia, ¿ya?, que brota una visión desesperanzada del mundo, de la vida, y una concepción débil y egoísta del ser humano. Recordemos también que Cela es el maestro del idioma. Es impresionante su capacidad y estilo coloquial que presenta de sus personajes. Cuando ustedes leen una novela, van a tener la impresión de que están oyendo más que de estar leyendo. Y en cuanto a la riqueza de su léxico, es brillante las metáforas y comparaciones que él utiliza. Vamos a analizar la obra entonces de Camilo José Cela y voy a pedirles por favor que abran su libro de actividades en la página 202. ¿Está bien? Muchas gracias a los chicos de YouTube por acompañarnos en este tema y ahora vamos a trabajar en el libro de Corefo con los chicos de San Juan Bosco. Nos vemos hasta la próxima.